Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros les hablaremos acerca de los marcadores bioquímicos para la determinación de daño renal. En el diagnóstico de daño renal, tanto agudo como crónico, existen diversos procedimientos desde sencillos análisis hasta estudios homopatológicos más complejos. Para determinar este tipo de daño renal existen biomarcadores. Estos biomarcadores se definen como una característica que es mediada de forma objetiva y evaluada como indicador de un proceso biológico normal, proceso patogénico o respuesta farmacológica a una intervención terapéutica. Entre los biomarcadores estudiados, no se ha encontrado ninguno que pueda ser utilizado como gold standard o marcador de cabecera en el diagnóstico de cambios en la patología renal, debido a su ilimitada especificidad. Aquellos que son considerados como bronce estándar son la creatinina sérica y la urea. De forma habitual, en la práctica clínica se evalúan los marcadores creatinina y urea en sangre. En orina, se lleva a cabo un análisis del sedimento urinario y de los analitos, proteínas, enzimas, glucosa o electrolitos. Además, usando fórmulas matemáticas, se puede estimar la filtración glomerular mediante el aclaramiento de creatinina. Solamente en casos en que sea necesario, se recurre a la biopsia. Antes de llevar a cabo las analíticas anteriores, se ha de realizar un procedimiento previo con las muestras. Tanto la sangre como la orina se centrifugan. En el caso de la sangre, tras centrifugarse se obtienen tres capas diferentes: plasma, células blancas y plaquetas, y las células rojas. De estas tres, el plasma será utilizado para la determinación de biomarcadores de daño renal. En el caso de la orina, en su centrifugación se obtienen dos fases: la fase líquida y precipitado o sedimento, el cual será útil para la determinación de restos celulares. La fase líquida sirve para analizar los biomarcadores de daño renal. Marcadores plasmáticos. Hay dos tipos, la urea y la creatinina. La creatinina es un producto endógeno formado a partir de aminoácidos. Es el principal biomarcador utilizado para evaluar la filtración glomerular. Si la filtración glomerular se daña, la excreción de creatinina disminuye y se concentra en plasma. Algunas de las limitaciones de este biomarcador es que sus valores no se elevan hasta que la filtración glomerular no ha descendido un 50% de su capacidad. La urea. La urea procede del metabolismo proteico realizado en el hígado, que se libera en la sangre. Una vez en los riñones, se filtra y es liberado a través de la orina. Al igual que la creatinina, apenas sufre procesos de absorción y excreción. Aparece incrementando en sangre cuando el daño renal se ha establecido. Hay un modo preciso de estimar la tasa de filtración glomerular. Esto es a través del cálculo de aclaramiento de creatinina utilizando fórmulas matemáticas, donde vamos a involucrar la tabla de valores de concentración plasmática de la creatinina y algunos datos del paciente, como el sexo y la edad. También hay análisis de sedimento urinario. Este se realiza con el microscopio electrónico. Este va a detectar la presencia de células. Si las células son epiteliales, va a delatar una lesión renal, mientras si se detectan o se presentan células sanguíneas, va a calificar como una infección renal. Análisis urinario de química seca. Mediante el uso de tiras reactivas de química seca y con solo unas gotas de orina, se puede obtener de forma inmediata la determinación de proteínas que indicarán daño renal, glucosa que indica problemas de la reabsorción tubular y otros parámetros como leucocitos, nitritos, urobilinógeno, pH, hemoglobina, densidad, cetonas, bilirrubina, indicativos de infecciones y otras patologías. Pero a través de esta técnica solamente podemos saber si hay presencia o no del marcador, no la cantidad del mismo. Para ello se puede valorar la cantidad de proteínas, glucosa y otros marcadores mediante el uso de autoanalizadores automáticos. Análisis urinario, glucosuria. Una elevada concentración de glucosa en la orina o glucosuria, mientras que la concentración plasmática es normal, puede estar relacionada con defectos de reabsorción en los azúcares en el túbulo proximal causados por un tóxico o secundaria a hiperglucemia. Análisis urinario, proteinuria. La presencia de proteínas en orina o proteinuria se produce cuando la permeabilidad de la barrera de filtración está afectada. De este modo permite el paso de las proteínas. También puede deberse a las alteraciones tubulares que también impiden la reabsorción de las proteínas a lo largo de la nefrona. Biopsia renal.
La obtención de muestras de tejido renal mediante biopsia es muy útil para identificar la localización, la naturaleza y la intensidad de las lesiones frotóxicas. Sin embargo, su uso está muy restringido por la dificultad y el peligro que se da. Y finalmente tenemos los biomarcadores renales. Tenemos séricos, que es la cisteína C. En urinarios tenemos enzimas liberadas por células tubulares dañadas y son las que tenemos aquí. Tenemos NGAL y tenemos que dice que son moléculas de bajo peso molecular que se expresan en el daño renal agudo y son las que siguen. En último tenemos ácido úrico, que es proteínas específicamente producidas por el riñón en condiciones de daño renal agudo y son 4. Proteínas estructurales y funcionales tubulares y tenemos 2. Y al último marcadores de filtrado glomerular y tenemos 2 más. Muchas gracias por su atención, esto ha sido todo y espero les haya gustado. Hasta luego.